La culpa del pecado. El pecado en relación con Dios. La culpa es solo valles de castigo por la violación de una ley o falla en conformarse a esa ley determinada por uno mismo. Es el resultado del pecado en relación con la ira de Dios. Hay resultados naturales del pecado, pero la ira trae a Dios en escena. Todo pecado es una ofensa contra Dios y está sujeto a su ira. Salmos 7, versículo 11. Dios es un juez honrado, todos los días se enoja con los malvados. El arrepentimiento de David llegó a su cima cuando se dio cuenta de que no solo había pecado contra Betsabé y su esposo Urías, sino contra Dios. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmos 51, versículo 4. El hijo pródigo se dio cuenta de lo mismo cuando gritó: he pecado contra el cielo. Lucas 15, versículo 21. Romanos 3, versículo 19 establece bien el caso. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La santidad de Dios reacciona contra el pecado, la reacción es la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1, versículo 18. De acuerdo con Strong, no solo el pecado, como desigual a la pureza divina, involucra contaminación, sino también, como antagonismo a la sagrada voluntad de Dios, involucra culpa. Mientras que la culpa es primariamente una reacción hacia Dios, existe también una reacción secundaria en la conciencia de uno. Strong dice: el progreso en el pecado está marcado por una disminución en la sensibilidad al discernimiento y sentimiento moral. Como el más grande de los pecados es ser consciente de ninguno, así también la culpa puede ser tan grande como su proporción a la ausencia de conciencia de él. Salmos 19, versículo 12. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Efesios 4, versículos 18 y 19. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Sin embargo, no hay evidencia de que la voz de la conciencia pueda ser completa o finalmente silenciada. El tiempo de arrepentimiento puede pasar, pero no el tiempo de remordimiento. El Dr. Robbins dijo: para el pecador convicto un infierno meramente externo sería una llama refrescante, comparado con la agonía del remordimiento. Niveles de culpa. La Escritura hace claro que hay niveles de culpa, y por lo tanto niveles de castigo, porque hay variedades de pecados. El principio es reconocido por la variedad de sacrificios requeridos por las diferentes clases de pecados. El Nuevo Testamento también sugiere niveles de culpa. Lucas 12. Versículos 47 al 48. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Estos son: 1. Pecados de naturaleza y de transgresión personal. Los hombres son pecadores por el principio de pecado innato, pecados de la naturaleza. Pero hay mayor culpa cuando el pecador por naturaleza comete actos de transgresión personal. 2. Pecados de ignorancia y pecados de conocimiento. Ya hemos visto que hay pecados de ignorancia. Pero pecados contra el conocimiento estarían acompañados por mayor culpa, mayor el conocimiento, mayor la culpa. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para vosotras. Lucas 10, versículos 13 al 14. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 2, versículos 12. 3.
pecados de flaqueza y pecados de soberbia. El salmista oró para ser guardado de pecados de soberbia. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Salmos 19, versículo 13. Pedro ilustra un pecado de flaqueza. Estaba determinado a ser fiel aun si todos los otros negaban al Señor, pero encontró que no tenía la fortaleza que pensaba era suya. Mateo 26, versículos 35. No. Insistió Pedro. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Otra forma de expresar este contraste es notar la diferencia entre pecados de impulso y pecados deliberados. El pecado de David contra Betsabé fue uno de impulso, pero su pecado contra Urías fue deliberado, ya que planeó cuidadosamente la muerte de este último. La pena del pecado. El significado de pena. 1. Sobre los no salvos. La pena es el dolor o pérdida que está directamente impuesta por el dador de leyes en vindicación de su justicia, que ha sido agravada por la violación de la ley. Hay consecuencias naturales del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, versículos 23. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, versículos 20a. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9, versículo 27. La muerte física es uno de los resultados naturales del pecado, pero hay un después de esto. No dudamos que las consecuencias naturales del pecado son parte de la pena. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Proverbios 5, versículo 22. La inmoralidad toma su derecho sobre el cuerpo humano. El estado sin Dios resulta en la deterioración mental y espiritual. Pero esto es solo parte de la pena. En toda pena está la santa ira del dador de las leyes. La una puede ser sufrida ahora, pero la otra ha de ser experimentada en el futuro. La depravación y la culpa, como consecuencias del pecado, descansan ahora sobre el género humano, pero la pena de su culminación aguarda un día futuro. 2. Diferencia entre corrección y castigo. Es importante notar que hay una vasta diferencia entre la corrección y el castigo. La corrección, que es para reformar, no es enviada nunca como castigo sobre los hijos del Señor. Cristo llevó todo el castigo por el pecado del creyente. La corrección siempre procede de amor. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Jeremías 10, versículos 24. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12, versículo 6. El castigo procede de justicia. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios, y en ella me santifique. Ezequiel 28. Versículo 22. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Ezequiel 36, versículo 22. Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Apocalipsis 16, versículo 5. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis 19, versículo 2. Por lo tanto, la corrección se aplica con la intención de ser un correctivo. Por su parte, la pena o el castigo no tiene intención de reformar al ofensor. No necesita decirse que uno no puede reformar a un asesino ejecutándolo. La naturaleza de la pena. La única palabra que describe la pena total del pecado es muerte. Esta es triple: física, espiritual y eterna. 1. Muerte física. El hombre fue creado con la capacidad de ser inmortal, él no tenía que morir si obedecía la ley de Dios. Pero Dios le dijo a Adán: el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2, versículo 17.
refiriéndose al árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán no murió inmediatamente, pero desde ese momento en adelante, la muerte estuvo actuando en su cuerpo físico. Unos 900 años más tarde la muerte tomó el derecho final sobre su cuerpo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hebreos 9, versículo 27. La muerte no es el cese de la personalidad, pero la separación del alma del cuerpo, incluyendo todas esas maldades y sufrimientos temporales que resultan del disturbio de la armonía original entre cuerpo y alma, y que son la obra de muerte en nosotros. Solamente a través de un acto de redención el hombre podría tener acceso otra vez al árbol de la vida. En el momento de la resurrección, la vida eterna física será restaurada en aquellos que reciban a Cristo Jesús como su Salvador. En ese momento el alma y el espíritu serán reunidos con el cuerpo y el hombre será un ser completo otra vez. De ahí que, para el cristiano, la muerte ya no es la pena de su pecado, ya que Cristo llevó esa pena por él. La muerte se convierte en una puerta a través de la cual el alma entra al más completo gozo de todos los beneficios que Dios ha logrado en Cristo. Efesios 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 2. Muerte espiritual. Por muerte espiritual, nos referimos a la separación del alma de Dios, incluyendo todo ese dolor de conciencia, pérdida de paz y tristeza de espíritu, que resulta del disturbio de la relación normal entre el alma y Dios. La muerte física no es de ninguna manera la parte principal de la muerte como pena por el pecado. Aunque Adán no murió físicamente en el momento que desobedeció a Dios, murió espiritualmente. Perdió esa comunión con Dios que es la fuente de toda vida. Él se convirtió en muerto en delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1. Cuando Jesús dijo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, versículo 26a. Estaba hablando de la restauración de la vida espiritual a través de su gracia redentora. 3. Muerte eterna. La muerte eterna es la culminación y la conclusión de la muerte espiritual, y se refiere a la eterna separación del alma de Dios. A esto se le llama la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, versículo 8. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 9. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateos 25, versículo 41. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5, versículos 28 y 29.